Hola, mi nombre es Yamina Alcaraz y con mi compañera vamos a explicar el sistema financiero y cómo esto tiene un impacto en la economía real. A lo largo de la presentación vamos a ir relacionando estos conceptos entre sí y explicando cómo es que estos elementos están más presentes de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en el consumo, en la producción y en el empleo. Mi nombre es Yaro Ixuk y para hacerlo más claro vimos el cuento de Hernán Cassiari que nos permite entender de forma más sencilla conceptos como el multiplicador bancario, la bolsa de valores, los bonos, el riesgo país y las tasas de interés. En el cuento visto en clases de Hernán, mi hija quiere entender el sistema financiero. Inventa un cuento en donde los vecinos de un pequeño pueblo quieren financiar proyectos personales y comunitarios. Todo empieza cuando Pepe quiere abrir un bar y necesita 10.000 monedas, que claramente no tiene. Y para poder conseguir dichas monedas, empieza a vender papelitos. Él promete devolver el dinero con un extra. ¿Qué tiene que ver este cuento con el sistema financiero? Bueno, que cada personaje y cada acción que tiene el cuento representa un concepto financiero. Por ejemplo, el personaje de Pepe. El personaje de Pepe representa un proyecto o una empresa que necesita de un financiamiento. Y los papelitos que Pepe empieza a vender son los bonos o títulos de deuda, que tienen un valor nominal, o sea, lo que prometen al inicio. También tienen un valor de mercado, o sea, lo que alguien pagaría hoy. Después está el salón de papelitos, que vendría representando la bolsa de valores, en donde los títulos pueden intercambiarse y obtener liquidez. El personaje de Ernesto junta distintos papelitos en fajos, mostrando cómo se hace un portafolio diversificado para poder reducir riesgos. Por ejemplo, si Ernesto compra solo los papelitos de Pepe y Pepe fracasa, Ernesto pierde todo. Pero si Ernesto compra papelitos de Pepe, de Juan, de María y de otros proyectos, aunque alguno falle, los demás pueden compensar esta pérdida. Después, el personaje de Quique asegura que pagará si alguien falla, como si fuese un seguro financiero o derivados de crédito. También está la pizarra de calificaciones, que refleja a agencias de riesgo, en donde se evalúa la confiabilidad del proyecto o el emisor. A medida que surgen más proyectos, también surgen los problemas. Por ejemplo, demasiados papelitos, o sea, demasiados proyectos que no se concretan, confusión entre los vecinos, y esto hace que la confianza obviamente se caiga. Algunos papelitos empiezan a perder el valor y el pueblo obviamente sufre. Básicamente esta parte del cuento es importante porque nos enseña la importancia de la diversificación, la evaluación del riesgo y la confianza en el sistema financiero. También nos muestra cómo un problema en los mercados puede afectar la economía real. ¿Por qué? Por ejemplo, menos empleo, menos producción y menor consumo. Ahora pasamos al multiplicador bancario. Cuando depositamos dinero en un banco, este no lo guarda todo completamente. Esta parte de él a otras personas o a otras empresas. Por ejemplo, si depositamos $1.000, el banco puede prestar 900, que luego vuelve a depositarse en otro banco. Y así se multiplica el dinero en el sistema.
Esto permite que proyectos como el bar de Pepe, que es el ejemplo del video, tengan acceso a crédito. Más crédito significa más inversión, más consumo y mayor actividad económica. Pero si se presta dinero mucho a quienes no lo pueden pagar, aumenta el riesgo de crisis financiera. Bueno, la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Bueno, la bolsa de valores es un mercado organizado en donde se compran y se venden títulos financieros. Por ejemplo, partes de empresas, o sea, acciones, bonos o títulos de deuda, es decir, préstamos que hacen los inversores a empresas o gobiernos. Bueno, en el cuento los papelitos se intercambian en un salón. Este salón vendría representando la bolsa de valores. El valor nominal es el precio inicial, o sea, lo que Pepe prometió. Y el valor de mercado es lo que la gente pagaría hoy. Por ejemplo, un papelito que valía 10 monedas puede cotizar a 15 si hay una alta demanda. O sea, por ejemplo, yo considero que el proyecto que tiene Pepe va a triunfar. Entonces yo decido pagar 15 monedas. Pero también yo puedo desconfiar de Pepe. O sea, yo puedo decir, para mí no va a triunfar el proyecto, y puedo pagar solamente 7 monedas, haciendo que el valor baje. Nada, esto se aplica a acciones y bonos. Por ejemplo, los precios van a ir cambiando según la oferta, la demanda y la confianza de los inversores. En conclusión, poder entender la diferencia entre esto es importante para poder entender cómo es que funciona el mercado. Ernesto es quien mezcla varios papelitos opacos, como un portafolio diversificado que ayuda a reducir el riesgo. Quique garantiza que pagará si alguien no cumple, representando seguros financieros o derivados de crédito. La pizarra que califica los proyectos refleja la confiabilidad del emisor. Cuando un país emite deuda, su riesgo país indica cuán confiables son los pagos para los inversores. Todo esto nos enseña que diversificar, asegurarse y evaluar riesgos es fundamental para que la economía funcione sin sobresaltos. Crisis y economía real. En el cuento llega un punto en donde los vecinos empiezan a copiar a Pepe y empiezan a vender papelitos. Pero ¿qué pasa? Llega a un punto que hay muchas personas vendiendo muchos papelitos y algunos proyectos no se terminan de concretar, otros resultan ser más caros de lo que pensaban y bueno, hay algunos que directamente fracasan. Todo esto tiene una consecuencia, y es que quienes compraron estos papelitos empiezan a preguntarse si todos van a poder devolver el dinero que prometieron. Cuando empieza a pasar esto, la confianza se rompe porque el valor de los papelitos cae. Los vecinos ya no quieren comprar y los que tienen demasiados papelitos en la mano tratan de venderlo lo más rápido posible para no perder todo y por lo menos poder quedarse con algo. Esto se vuelve un círculo vicioso y es casi lo que pasa en una crisis financiera. Bueno, porque en la economía real pasa lo mismo, porque si las personas
o empresas dejan de pagar sus deudas, los bancos se vuelven más cautelosos. O sea, hay menos créditos disponibles para nuevos proyectos o para el consumo, con menos préstamos, hay menos inversión en fábrica, comercios o emprendimientos. El resultado de todo esto, de esta crisis financiera, es menos producción, caída del consumo, por lo tanto hay demasiado desempleo. Es decir, un problema que empieza con papelitos dentro de un mercado financiero termina afectando la vida cotidiana de todo el pueblo, porque hay gente que se queda sin trabajo, comercios que cierran, hay menos oportunidad de crecimiento. Lo que el cuento nos quiere hacer entender es que lo que pasa en la bolsa, en los bancos y en los mercados financieros no queda encerrado en ese mundo, sino que se traslada a la economía real y golpea a la producción, al empleo y al consumo de la gente común. Bueno, las tasas de intereses son el precio del dinero. O sea, las altas es cuando la gente ahorra y el crédito disminuye. Y en las bajas se fomenta la inversión y el consumo. También reflejan el riesgo percibido en el mercado. Si un papelito pierde valor, los inversores exigirán más interés para compensar el riesgo. Esto es muy clave para entender la relación entre tasas y confianza. Bueno, para terminar, como ya explicamos todos los temas por separado, vamos a unirlos porque todos estos conceptos no son conceptos sueltos, sino que la mayoría está bastante conectado entre sí. Por ejemplo, los bancos. Los bancos hacen que el dinero se mueva gracias al multiplicador. Es decir, lo que uno deposita se convierte en crédito para otra persona. Esto ayuda a que haya una mayor inversión y un mayor consumo. Después está la bolsa de valores, que es como un lugar donde empresas o el Estado busca plata extra vendiendo acciones o bonos, haciendo que el precio de esos papeles vaya cambiando según si la gente confía o no. Después está el Estado, que cuando necesita dinero también saca sus propios papelitos, entre comillas, porque los papelitos vendrían siendo los bonos, pero lo caro o barato que le sale va a depender del riesgo país, que es básicamente la confianza que los demás tienen en que va a pagar. Y todo esto está ligado porque si el riesgo país sube, también suben las tasas de interés. El crédito se encarece, las empresas invierten menos y al final eso se siente en la vida real porque hay menos empleo, menos producción y obviamente menos consumo. En el cuento de Hernán con Pepe y los vecinos se da a entender de una manera muy clara que si uno de estos conceptos deja de funcionar, se complica todo el sistema, porque no es que la bolsa, los bancos o los bonos sean un mundo aparte, sino que termina afectando nuestro día a día. Así que, en resumen, poder entender cómo es que todo esto se conecta es importante para darnos cuenta de que una crisis financiera termina pagando en lo más concreto, que vendría siendo el empleo, lo que compramos y la plata que circula en la calle.